Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Leo. Mi queridísimo Leo, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. En lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Leo. Comenzamos con el trabajo y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Leo y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías, Leo, dentro de lo laboral. En el trabajo, Leo, los que sí estáis trabajando, dice, están a punto de producirse movimientos en el trabajo, incluso desplazamientos que podrían generar una pérdida de dinero, o sea, que tú posiblemente no ganarías lo mismo que estás ganando ahora. O sea, que en este caso podríamos estar hablando de que te pintan una cosa de una forma y luego resulta que es otra. Así que aquí te dicen las cartas, cuidado con los engaños en este aspecto. Si esto pasara, Leo, ¿habría posibilidad de volver atrás a como estáis a día de hoy? Sí, la habría en un futuro. Los Leo que no estáis trabajando, te estás planteando cambios, ¿vale? Te veo cambios. De hecho, a mí me dicen las cartas que tú te vas a cambiar de casa o de residencia o algo por el estilo. Dentro de ese cambio dice que se avecina una oportunidad importante en el tema de lo que es lo laboral, ¿bien? Entonces, ¿habría trabajo para ti, Leo? Sí, pero cuando tú hagas el cambio. Algo tiene que ver el cambio. Los Leo que tenéis un negocio, dice que llega algo que tú has estado esperando respecto a la economía y relacionado con el negocio, ¿no? Y que esto que tú estabas esperando, en cierto modo, te da la razón en lo que tú estabas pensando también, ¿no? Entonces, a ver, yo te voy a decir una cosa, Leo, como que tú esperabas otra cosa. Dentro de esto que estabas esperando, esperabas otra cosa, ¿no? Entonces dicen las cartas que podrías sentirte, Leo, engañado en este aspecto. Sí, te podrías sentir engañado. A raíz de esto, pasado el mes de diciembre, dicen las cartas, Leo se plantearía, en este caso, ciertos cambios dentro de su negocio respecto a esto que suceda, ¿eh? Vamos a seguimos. Mi queridísimo Leo, con tu economía. Vamos a ver, Leo, y tu economía. Todos los que estéis esperando la llegada de un dinero relacionada con una firma que ya hicisteis hace un mes y medio aproximadamente, llegará ese dinero. Pero también es un dinero que traerá críticas o algo así, ¿no? Es lo que dicen las cartas. Puede llegar a traer críticas, puede llegar a traer conflictos ese dinero con otras personas, dicen las cartas que sí. Pero bueno, cada uno que lo aplica a su historia en este caso. Leo que estéis esperando otro tipo de dinero o que algún asunto de tu economía se solucione. Y sobre todo un asunto de que tú no estuvieras generando lo que tú quieres generar, dice, tendrás que llegar a un acuerdo contigo mismo, en este caso, cortar con algo para que esto se solucione. Así lo están diciendo las cartas, ¿eh? Ya me contaréis. Vamos a seguimos. Mi queridísimo Leo, ahora sí, con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Leo que estáis solteros. Vamos a ver, Leo que estáis solteritos. Muchos de vosotros veo que habéis estado en comunicación con una persona un poco más joven que tú, Leo, y dicen que esa comunicación o se ha parado ya o está a punto de pararse, ¿bien? Pero esto no es un fin, es un parón, así lo dicen las cartas. Esta persona podría regresar de nuevo, ¿bien? Pero también con la misma historia. Sería la última vuelta, así lo están diciendo las cartas, sería la última vuelta, ¿vale? O sea que esta persona podría regresar de nuevo y después, digamos, desaparecer por completo en tu vida.
Persona que cambiaría en tu vida sentimental de cara a futuro, después de esta historia. Después que esta persona se aleje, después vuelva de nuevo. Viváis el tiempo que tengáis que vivir la historia y después de esto es cuando llegaría una persona un poco mayor que tú, Leo, así lo simbolizan las cartas, sí, yo creo que es un poco mayor que tú, y es una persona que en este caso sí cambiaría tu historia sentimental. Bien, vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Leo, que estáis solteros. ¿Ves? Digan las cartas después de la vuelta de una persona de tu pasado. O sea, lo que hemos hablado ya. Es cuando llegaría una persona con unos sentimientos o unas intenciones diferentes. Unas intenciones diferentes. ¿Qué pasa con esta persona que llega, Leo? Que no te vas a enamorar de la misma forma. No te vas a enamorar de la misma forma. Digamos que es una persona a la cual te enamoras, ¿cómo te digo? Te enamoras poco a poco, o sea, no va a ser ese boom, lo que yo te quiero decir, no va a ser ese boom. Te vas a ir enamorando poco a poco y en un principio con desconfianza, que es lo que yo veo aquí, desconfianza en un principio. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Leo. Tengo que decir para muchos de vosotros, Leo, también que la persona que yo he visto que regresa a vuestra vida podría estar muy vinculada con vosotros y con el trabajo, en el tema del trabajo. Bien, creo que está vinculada con ese trabajo tuyo, Leo. Vamos a ver. Mira, la próxima persona que llega después de esto, dicen, esa sí es la persona de tu vida. Ese sí es un camino nuevo en tu vida, Leo. Y sale clarísimamente. La próxima persona que venga es un nuevo camino. Es una persona que podría estar por destino en tu vida perfectamente. Por las cartas que estoy viendo, sí. Pero esta persona no te lleva a ningún lado. No es un camino que te lleve a una vida en pareja, ni mucho menos. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Leo. Vamos a ver qué más. Leo, que estáis solteros. Yo te voy a decir en este caso de esta primera persona, la primera persona, no la segunda, que no te enamores, Leo. De verdad, no te enamores porque sí es cierto que te veo ahí un tiempo que esta persona te lo podría hacer pasar mal. Entonces, si tienes la oportunidad de no enamorarte, de vivir la historia sin enamorarte, perfecto. Yo no te recomiendo, o sea, que tú pierdas los papeles por esta persona. Porque va a hacer lo mismo, Leo. Y la segunda vez que desaparece ya es definitivo. Aunque sí dicen las cartas que esta situación te llevará, de qué forma no se sabe, la veremos cuando llegue el momento, pero sí será la persona que te llevará a lo que es tu destino sentimental, lo que están diciendo las cartas. Te lleva a un destino sentimental. Con desconfianza en un principio, pues sigue saliendo aquí. Vas a tener mucha desconfianza de la persona que llegue, la persona importante, pero porque ya vienes dañado o vienes dañada a esta historia. Entonces, claro, te va a generar esa desconfianza. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Leo, solteros, no te me vayas, que ya sabéis que os voy a dar vuestro mensaje especial del amor. Vamos a seguir con los Leo que estáis casados, los que estáis en convivencia y Leo que estáis de novios.
Se han alejado muchas cosas de vuestra vida complicadas, pero aún se tienen que alejar más cosas de vuestra vida. Aún se tiene que alejar más cosas. Leo dice, uno de los dos quiere tomar decisiones. Uno de los dos quiere tomar decisiones, pero también las decisiones que quiera tomar, las decisiones que tome, mejor dicho, las decisiones que tome, dice, si es de continuar, se tienen que quedar las cosas muy claras. Se tienen que quedar las cosas muy claras sobre algún asunto con alguien joven, así lo dicen las cartas. Leo, casados en convivencia y novios, todos los que hayáis estado en una situación en la cual haya habido una tercera persona o algo por el estilo, o así lo habéis vivido o lo habéis sentido, dice, esta historia es cierto que desaparece. Pero continúan ciertos reproches sobre todo lo que ha venido pasando, ¿vale? Y esto es lo que uno quiere cambiar. Luego hay otra cosa que uno quiere cambiar. En todas las relaciones siempre hay uno que tiene más poder que otro, ¿vale? Que tiene más poder, como por así decirlo. Entonces aquí en este caso dicen las cartas, esto es lo que uno de los dos quiere que cambie también. No se trata de tener más poder o menos poder. Se trata de que estemos los dos al mismo nivel. Vamos a seguir. Vamos a seguir, mi queridísimo Leo. Casados en convivencia y novios. En el mes de diciembre será un mes muy importante para arreglar todas las diferencias que tengáis. Hay una diferencia que no podéis arreglar de la noche a la mañana y es la de la economía, así lo dicen las cartas. Eso no se ve que no lo podéis arreglar. En las otras diferencias, las cartas dicen que sí, que se pueden arreglar, pero estas no se pueden arreglar de la noche a la mañana. Vamos a ver qué más. Leo, casados en convivencia y novios. También tengo que decir, Leo, que va a suceder algo en un futuro en esta relación, a ese problema que estamos hablando con el tema de alguien joven, dice, va a suceder algo, no que le vaya a pasar algo a ese alguien joven, no. Es como quitarse un poquito la máscara con esa persona joven. Quitarse la máscara, no, quitarse la venda, mejor dicho, que hay mucha diferencia. Entonces, al quitarse esa venda con esa persona joven, dice, digamos que vuestra relación entraría en plenitud. Esto no quiere decir que la persona joven tenga la culpa, no. Simplemente que la persona que no ve estas cosas de esta persona joven, como no las ve, todo lo que le digan sobre esta persona joven es un ataque. Entonces llega el momento de ver esas cosas. En el momento que se ven esas cosas, esos detalles que hay que ver, dice, es como si buscara el apoyo en la pareja, ¿no? O es como reconocer lo que me estabas diciendo, pues tenías algo de razón. Entonces no habría un conflicto después de esto. No hay conflicto. Esto pasará de cara a futuro también. Vamos a ver qué más. Después de esto hay una unión importante entre vosotros, Leo. Hay una unión y hay otra forma de llevar la relación. A mí me gusta mucho lo que estoy viendo de cara a futuro después de que esto pase. Así que ya me contaréis, Leo. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Leo. Ahora sí, con vuestro mensaje especial del amor. Aquí te dicen las cartas, Leo, no tomes decisiones antes de tiempo.
Mantén la calma porque todo se va a ir poniendo en el lugar correcto para que tú tomes la decisión correcta. O tú, o la persona que tienes al lado, o sea la que sea la decisión que tengas que tomar. Ya me contaréis. Seguimos, mi queridísimo Leo, con tu salud. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar otro mensaje general. Leo, y tu salud, dice, cambiarás de hábitos y verás los beneficios. Para todos los demás, dicen las cartas que le prestéis atención a los mareos y al tema de los riñones. Como siempre os digo, ya sabéis que no soy médico. Seguimos, mi queridísimo Leo, con ese mensaje general. Realmente, Leo, tú no estás mal por ti. Tú estás mal porque escuchas y te dejas llevar. No es malo que escuches. Una cosa es escuchar y otra cosa es dejarse llevar. El número 5 para ti, Leo, esta semana. Lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti. O si lo prefieres, ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Mi queridísimo Leo, como siempre, decirte que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada y no olvides activar la campanita, muy importante. Que te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.